Bienvenidos a un nuevo video de Curiosa Fama. En este video vamos a ver la evolución de la cantante que saltó a la fama por su papel en la serie de Hannah Montana, que ha estado siempre en el centro de la noticia por su música, sus relaciones y las polémicas en las que se ha visto envuelta. Miley Cyrus ha estado rodeada de focos desde muy pequeña. La fama de su padre, Billy Ray Cyrus, como estrella de la música country y actor, la llevó a estar presente en muchos sets de rodaje e incluso a protagonizar algunas escenas de Doug en 2001 al 2006, serie en el que él interpretaba a un médico rural. En 2006, la joven pasó a acaparar las tardes de los más pequeños en la serie de Hannah Montana. La fama le llegó muy rápido y desde entonces no ha dejado de estar en el centro de la noticia. Ahora, convertida en una estrella global del pop, Miley Cyrus cumplió el 23 de noviembre del 2022 30 años, 3 décadas en las que el artista ha regalado buenos y polémicos momentos. Ha marcado la infancia, adolescencia y madurez de miles de fans que han seguido su carrera desde los inicios. Aunque todos la conocen como Miley Cyrus, no es su nombre de nacimiento. Sus padres, Leticia Jane Finley y Billy Ray, la llamaron Dynasty Hope, siempre sonriente desde que era una bebé, y decidieron apodarla Smile. Con los años, ese apodo se redujo a Miley y fue el nombre definitivo que eligió en su carrera artística. Con tan solo 8 años decidió que quería dedicarse a la industria de la interpretación y del espectáculo. Comenzó a presentarse en varias audiciones para diversos papeles, pero siempre la rechazaban por su corta edad. Finalmente, con 11 años, se presentó en un casting de Disney. Pero no todo fue fácil. En la primera audición fue rechazada, pero tras mucho insistir y gracias a los dotes que demostró como cantante, por fin consiguió el papel protagonista. La serie de Hannah Montana, que contaba la vida de una joven promesa del pop que llevaba una doble vida, se convirtió en un éxito sin precedentes hasta ese momento en Disney. 4 temporadas y una película más tarde. Finalizó en 2011, solo en 2018 la vida de Miley Stewart tuvo una audiencia global de más de 200 millones de espectadores. 5 años de emisión en lo que obtuvo numerosas nominaciones y galardones. Miley Cyrus, 4 veces nominada a los premios Emmy como Mejor Programa Infantil y consiguió ganar más de 20 reconocimientos. Hannah Montana, la película, en 2009, obtuvo una recaudación de más de 150 millones de euros en la taquilla mundial. Disney supo aprovechar al máximo esto y sacó discos, conciertos, productos de la protagonista y todo valía la pena. Los fans lo compraban todo, era el ícono del momento. Pero la mayoría de las cosas tienen un final. El artista decidió en 2010 que ya había llegado el momento de dejar de ser Miley Stewart y su alter ego Hannah Montana. La vida del artista en lo musical no se detuvo mientras grababa la serie. En 2007 comenzó a publicar sus primeras canciones, alejada de la ficción de Disney. Publicó su primer álbum en solitario, Meet Miley Cyrus. Le siguió su segundo disco Breakout, que fue todo un éxito. Consiguió ser disco de platino, más de 1 millón de ventas en Estados Unidos. En parte gracias a uno de sus temas más recordados, Seventeen, que dedicaba a su expareja Nick Jonas. Años después de su estreno, las críticas siguen defendiendo que es el mejor álbum del artista hasta el momento. En 2010 fue un año de cambios para el artista. Se había quitado la peluca de Hannah Montana y había decidido que iba a centrarse en un estilo más rock. A sus 17 años decidió que era hora de convertir su carrera y pensar en un futuro diferente en la industria musical. Ese mismo año publicó Can't Be Tamed, un tema en el que reafirmó el giro de 180 grados que había dado su vida. En 2013 fue uno de los años más polémicos para la artista estadounidense. Centrada por completo en su carrera musical y en seguir mostrando otras facetas de su vida, llegó el cambio más representativo de la nueva Miley, su corte de pelo, que dejaba claro que la antigua Miley había desaparecido para siempre. La intérprete dejó atrás su larga melena de princesa de Disney, que mostraba su versión más rebelde y poderosa, que
que conocemos hoy en día, con un peinado a lo estilo punk. En junio de ese año publicó una comentada y polémica canción, We Can Stop. Días después del estreno, muchos medios se hicieron eco de algunas de las frases que incluía el tema Dancing with Molly o Get a Line. Molly es un término urbano para referirse al éxtasis y Get a Line es una raya de cocaína. Y no era solo interpretación. Fue la propia cantante quien confesó que la canción iba sobre las drogas. En agosto publicó Breaking Ball, un tema dirigido hacia el que había sido su pareja hasta ese mismo año, el actor Liam Hemsworth. En el videoclip aparecía sobre una bola de demolición, desnuda mientras lloraba al desamor. Una imagen que inmediatamente pasó a ser historia del pop. Fue tal el impacto que generó que se convirtió en el videoclip más visto del año. Pero la polémica no terminó aquí. A finales de agosto, la artista protagonizó, junto a Robin Thicke, una de las actuaciones que pasarán a la historia de los MTV VMAs, el twerk que Cyrus le dedicó al cantante. Muchas personas, a través de las redes sociales, calificaron el momento como inapropiado. Quedó demostrado que el artista quería deshacerse de todo su pasado como niña buena. Meses después, en otro evento organizado por MTV en Ámsterdam, se fumó un poro encima del escenario, volviendo a ser el centro de todas las críticas. Medios estadounidenses como USA Today calificaron el suceso como un intento de llamar la atención. Desde su propia ruptura con Liam Hemsworth en 2013, se relacionó a la cantante con Gerard Leto, pero en 2015 reveló que también le gustaba tener romances con personas de diferentes sexos y géneros. Durante estos años, Cyrus ha acaparado muchos titulares. El actor australiano, una relación con más sombras que luces, y duró 10 años de manera interrumpida. Tras la primera ruptura en 2013, la artista explicó en su canción Breaking Ball todo lo vivido durante los 4 años que estuvieron juntos y cómo fue la separación. En 2016 retomaron una relación que parecía que estaba destrozada tras lo vivido en el 2013. Todo parecía ir bien entre ellos e incluso llegaron a casarse en 2018. Pero el matrimonio duró solo 8 meses y sus caminos volvieron a separarse. Olvidada ya su etapa en Disney, la cantante continuó centrada en desarrollar su estilo propio, a veces más rock, a veces más pop. En 2021 se convirtió en la primera artista salida de la franquicia en actuar en la previa del Super Bowl, aunque no en el intermedio más codiciado para otros artistas, y también volvió a participar un año más tarde. Durante años, Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus fueron la estampada de una relación soñada entre padre e hija. Sin embargo, en los últimos meses, esta unión se ha quebrado. Todo comenzó con el divorcio de sus padres tras más de 29 años de matrimonio y 3 hijos en común. En abril del 2022, meses después de la noticia, se conoció que Billy Ray Cyrus comenzó una relación con la artista Fire Rose, de 28 años. Hace apenas unos meses, la pareja oficializó su compromiso, una relación que había dinamitado por completo la buena sintonía entre padre e hija, que de hecho ya no se siguen en redes sociales. Miley Cyrus ha sido siempre dueña de su vida después de su etapa en Disney, sin importarle el qué dirán o las consecuencias que podrían traer sus actos. Ahora se ha sentado como uno de los íconos musicales de lo que llevamos de siglo. Y seguirá dando de qué hablar, siempre lo hace. Por el momento fue la encargada de recibir el año 2023 junto a su madrina y cantante Dolly Parton para la cadena de televisión estadounidense NBC. Iniciando el 2023, el 13 de enero, la cantante estadounidense presentó Flowers, un tema cargado de amor propio y una venganza hacia su ex. Con el estreno de Flowers, Cyrus ha lanzado oficialmente su nuevo álbum Endless Summer Vacations, cuyo adelanto anunciaba la versión más fuerte y segura de la cantante, que promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal. Si bien han pasado 2 años desde que Cyrus se divorció de Hemsworth, la sospecha de que la actriz de Hannah Montana quería enviarle un mensaje al actor con este tema se generó cuando la cantante eligió el día del cumpleaños de su ex para hacer el lanzamiento.
La canción del artista estadounidense alcanzó y superó los 10.975.946 reproducciones desde su lanzamiento. ¿Y tú, qué crees que nos va a traer Miley Cyrus este nuevo año? Te leo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.